El presidente argentino se manifestó exultante frente a los resultados de las elecciones europeas, consideró un avance formidable de lo que él llamó las nuevas derechas. ¿A qué exactamente se refiere Javier Milei cuando habla de nuevas derechas? Bueno, está claro que se refiere a eso, a lo que normalmente se denomina ultraderecha. Y cuando uno habla de ultraderecha en el caso de Europa, habla de un conglomerado en el que no son todos lo mismo, tienen algunas diferencias sustanciales, pero digamos que en ese conglomerado están los ultranacionalistas, los ultraconservadores y también las extremas derechas, como han sido tradicionalmente las extremas derechas en Europa. Todo eso entra en el conglomerado que actualmente se engloba bajo el término ultraderecha. El hecho es que eso es lo que festejó Javier Milei, el triunfo de la ultraderecha. ¿Hubo un triunfo de la ultraderecha? Bueno, en todo caso, sí hubo un avance de las ultraderechas o en sus distintas variantes, este conglomerado de posiciones extremistas. Claramente lo que uno ve es que la izquierda ideológica, la que aún tiene y muestra sus raíces marxistas, está en un fuerte retroceso. Por ejemplo, el partido Die Linke en Alemania, Die Linke en alemán significa la izquierda, y expresa eso, una izquierda no como la socialdemócrata del actual canciller Olaf Scholz, sino una izquierda dura, ideológica, con los dogmas que tradicionalmente ha tenido la izquierda dura e ideológica. Bueno, Die Linke está en el estancamiento, sino en el retroceso. Igual Francia Insumisa, que es el partido de la izquierda dura, no de la izquierda socialdemócrata o centro-izquierda francesa. La izquierda dura, Francia Insumisa, acaudillada por Jean-Luc Mélenchon, sigue en caída, no logra ni siquiera sostenerse del todo, pero están ahí entre el estancamiento y la caída. Lo mismo con las expresiones de izquierda no socialdemócrata de España, aunque en realidad no son izquierdas extremas. Digamos que el partido Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ubiquemos en la izquierda más dura junto con Podemos. Bueno, Podemos subió un poquito de votos, pero sigue siendo insignificante, y Sumar retrocedió una vez más, hasta punto tal que la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, tuvo que renunciar al liderazgo de esa fuerza política que creó no hace mucho tiempo. Creció el conglomerado que podemos englobar bajo el término de ultraderecha. Creció, sí, pero ganaron los partidos de la centro derecha, retrocedieron los socialdemócratas. Hubo dos países donde hay como un cachetazo de la ultraderecha a los partidos de centro. En Francia, donde los liberales que lidera Emmanuel Macron, el presidente francés, quedaron segundos y con la mitad de los votos que sacó la agrupación nacional, lo que originalmente se llamaba Frente Nacional y lideraba un exacerbado líder ultraderechista, Jean-Marie Le Pen, y hoy lidera su hija y bastante más moderada que su padre, Marine Le Pen. Bueno, Marine Le Pen duplicó en votos su partido, que es de la derecha dura, la extrema derecha francesa, duplicó en votos a los liberales de centro que lidera Emmanuel Macron, y mucho más sacó que la centro derecha tradicional, que era de corte gaullista, ¿no? Los liberales de Valéry Giscard d'Estaing, los conservadores de centro de Jacques Chirac, eso se está derrumbando, todo eso decayó. Bueno, el triunfo de Marine Le Pen en Francia sonó a un cachetazo
fuerte en el rostro de las fuerzas de centro, al punto que Emmanuel Macron tuvo que adelantar las elecciones legislativas, ¿no? Porque el resultado fue catastrófico para él. En Alemania también asusta mucho el resultado, por lo menos para los que creemos en el centro y le tememos a los extremos, ya sea por izquierda o por derecha. En Alemania, el tradicional partido de la centroizquierda, el SPD, ¿no? El Partido Socialdemócrata del histórico Willy Brandt, el partido que hoy gobierna con Olaf Scholz como canciller, cayó al tercer puesto. Fue superado, fue sacado del segundo puesto por ese partido que tiene raíces en el neonazismo y se llama Alternative für Deutschland, ¿no? Alternativa por Alemania. Ese partido tiene raíces neonazis y las expone, no las oculta demasiado. Salió segundo. Por suerte para el espectro de centro, por suerte para los que todavía apuestan al centro y no a ninguno de los extremos, bueno, ganó y cómodamente la CDU, el partido tradicional de la centro-derecha alemana, ¿no? El partido de la Unión Cristiano-Demócrata, que lideró Konrad Adenauer, que lideró Helmut Kohl, que lideró más cerca en el tiempo Angela Merkel y que hoy tiene como principal figura a Ursula von der Leyen. Bueno, la CDU ganó la centro-derecha en Alemania, pero lo que sonó un cachetazo contra el centro fue que la ultraderecha de Alternative für Deutschland haya sacado del segundo lugar a los socialdemócratas, haciendo caer también a los Grünen, los verdes, el partido de los ecologistas alemanes, y también a los liberales alemanes. Quedó en peligro la coalición de centro que encabeza el Partido Socialdemócrata asociado con los liberales y con los Grünen, con los verdes ecologistas. También hubo resultados resonantes, triunfos de la extrema derecha en Austria, en Bélgica, pero en el resto de los países en general ganó la centro-derecha. En España ganó el PP, el Partido Popular, que es el partido de la centro-derecha. Tiene algunos dirigentes radicalizados, como Ayuso, Isabel Ayuso, la que gobierna Madrid, pero más allá de Ayuso, no se puede decir que el PP sea un partido de extrema derecha, porque no lo es. En España la extrema derecha es Vox. En España Vox, el partido que lidera Abascal, Santiago Abascal, es heredero del falangismo, la versión hispana del fascismo, ¿no? La ideología que le dio argumento a la dictadura de Francisco Franco. Esa es la ultraderecha. Con ella se identifica Javier Milei, no con el PP, no con el partido de la centro-derecha que lidera Núñez Feijóo. Cuando va a España cada 2 por 3, va a encontrarse con Abascal, va a las celebraciones de Vox, de la ultraderecha española, que creció casi nada, creció muy poquito, ¿no? Casi todos los partidos de la extrema derecha en Europa crecieron mucho más, porque las elecciones europeas siempre favorecen a los partidos de la derecha dura, los ultranacionalistas, porque son anti-inmigrantes, ¿no? Y anti-europeístas, ¿no? Los partidos de la extrema derecha, al ser anti-europeístas, anti-Bruselas, anti-Unión Europea, lo que en Gran Bretaña se terminó decantando en favor del Brexit, la separación del Reino Unido, el rompimiento del Reino Unido con la Unión Europea, la salida del Reino Unido de Europa. Bueno, eso se expresa en todas las fuerzas de ultraderecha que son en general euroescépticas y son anti-inmigrantes
Y bueno, y la cuestión de la inmigración hace mucho tiempo que genera un miedo comprensible en grandes sectores de la sociedad europea. Sienten que está en peligro la identidad europea, la cultura europea, que la cultura y la identidad europea se va a diluir bajo esta ola de inmigración que no para nunca, que siempre crecen. Los partidos de ultraderecha que proponen expulsar a los inmigrantes, dejar flotando en el mar a los africanos que quieren cruzar el Mediterráneo en las pateras, como las llaman, o en esos lanchones que suelen naufragar muy a menudo, demasiado a menudo, y que son también partidarios de echar malamente a todos los inmigrantes ilegales, por más que vienen huyendo de la desesperación o de guerras o del hambre, los quieren echar. Bueno, eso le da fuerza, sobre todo cuando son elecciones europeas. No quiere decir que sean trasladables muy exactamente a las elecciones cuando son nacionales, en cada país, para las autoridades y los gobiernos de cada país. Esas son elecciones diferentes. En esta se hacen más fáciles las cosas para la derecha. Así todo, si bien la ultraderecha creció y logró resultados resonantes, Bélgica, Austria, Francia, Alemania, la centro-derecha es la que ganó. Y la centro-derecha no tiene mucho en común con la extrema derecha. No tiene mucho en común. En términos generales, la extrema derecha en Europa es antiglobalista, o sea, se opone a la globalización, por eso son euroescépticos, están a favor no de la integración de Europa, sino de la desintegración, ¿no? Lo que lograron los ultraconservadores británicos con el Brexit, ¿no? La desintegración, la salida, volver a lo anterior, ¿no? Al continente de las naciones separadas. Lo que tienen en común en este conglomerado, las fuerzas que son en algunos casos ultraderechistas, en otros casos neonazis, en otros casos postfascistas, como el caso de Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, la jefa del gobierno italiano. Algunos son ultraconservadores. Lo que tienen en común es que son antiglobalización, euroescépticos, anti-integración europea, son negacionistas del cambio climático, ¿no? No existe el calentamiento global, no hay que tomar medidas para la protección del medio ambiente, son anti-inmigración, y eso los hace a todos anti-Agenda 2030. La Agenda 2030 fue establecida por las Naciones Unidas y tiene, entre otras cosas, 17 objetivos para alcanzar lo que se llama el desarrollo sostenible. En esa Agenda 2030 está la protección del medio ambiente, la lucha frontal contra el calentamiento global, seguir equiparando a la mujer, seguir empoderando de derechos a las mujeres para igualarla totalmente en las sociedades con los hombres, potenciar la educación, luchar contra la pobreza, ¿no? Esos son algunos de los objetivos que propone la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. De eso es archienemiga la ultraderecha. Y también Javier Milei. O sea, Javier Milei, extrañamente, siendo un ultraliberal, no es globalista, es antiglobalista, por lo menos con los que se identifica en Europa, son antiglobalistas, es negacionista del cambio climático, eso es claro y evidente, lo ha manifestado de distintos modos, se identifica con Trump, por ejemplo, más en eso. Trump no es un anarcocapitalista, Trump no tiene nada de libertario. La economía como la concibe Trump es totalmente distinta, ¿no? Por ahí hay acercamientos que son a personas, pero que en realidad no hay una verdadera cercanía de ideas, salvo en algunas cosas, ¿no? Trump no es un
un libertario, no es un anarcocapitalista, ni mucho menos, no está ni cerca de eso. ¿No? También los otros días citó a Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, un actor conocido de Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger fue gobernador por el Partido Republicano, pero la verdad es un caso raro de republicano, un republicano demasiado liberal, para decirlo en términos norteamericanos, un republicano que se parece en demasiadas cosas a los progresistas, a los demócratas, en un montón de temas, en la agenda contra la homofobia, en la agenda antimisógina, en la agenda que tiene que ver con la marihuana, en muchas cosas Schwarzenegger está más cerca de los demócratas que de los ultraconservadores, el ala ultraconservadora del Partido Republicano. Pero en todo caso, y fíjense qué contradicción, Milei se identifica con Trump. Trump es claramente un admirador de Vladimir Putin, igual que la mayoría de las ultraderechas europeas. Marine Le Pen es admiradora de Vladimir Putin y está a favor de Rusia en la guerra que empezó con la invasión de Rusia a Ucrania. Lo mismo Giorgia Meloni en un principio, ¿no? Fratelli d'Italia, este partido que es descendiente del movimiento social italiano, o sea, la agrupación política que crearon los lugartenientes de Benito Mussolini poco después de la ejecución del Duce, ¿no? Bueno, el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni viene de ahí. Ella era pro Vladimir Putin, pero la verdad es que desde que llegó a la presidencia del gobierno de Italia empezó a correrse al centro y notablemente se acercó a Ursula von der Leyen. Y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pertenece a la CDU, el partido de la centro-derecha alemana, el partido de Angela Merkel. Y el partido de la centro-derecha alemana siempre cogobernó la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, haciendo coaliciones con los socialdemócratas, con los liberales y con los verdes, con los ecologistas. La centro-derecha no ha hecho a nivel europeo alianzas con la extrema derecha. Hasta ahora ha mantenido una suerte de cerco sanitario contra los extremos. Acá perdieron las izquierdas ideológicas, ¿no? Perdió Die Linke, ¿no? La izquierda alemana, perdió Francia Insumisa, perdió Sumar, perdió Podemos. Las ultraderechas crecieron en sus diversas variantes, pero esas ultraderechas no se identifican con el anarcocapitalismo, en el cual el Estado no existe. Lo dijo los otros días Javier Milei. Él se siente el topo que entró al Estado para destruirlo desde adentro, ¿no? Algo muy raro de escuchar en boca de un jefe de Estado. Un jefe de Estado que dice su propósito de destruir al Estado. Bueno, admirar a Vladimir Putin no se compadece mucho con querer abolir el Estado, porque el capitalismo que armó Vladimir Putin en Rusia, el que empezó a formarse a partir de Boris Yeltsin, pero Vladimir Putin, es un capitalismo de amigos donde los grandes capitalistas están a la sombra de un Estado grande, poderoso y en manos de un déspota. Trump admira eso. No lo digo yo, lo dice Trump. Lo empezó a decir en las primarias del Partido Republicano, donde sorprendió a todos ganando la candidatura con la que después le ganó la elección a Hillary Clinton. Lo mismo, lo que tienen en común es ser archienemigos de la Agenda 2030, ser archienemigos de la inmigración, ser euroescépticos, ser negacionistas del cambio climático, ser archienemigos de la equidad de género, de la defensa de los derechos de la mujer o de equiparar a la mujer en derechos con los hombres, de la idea de defender o respetar las distintas identidades sexuales
¿no? De todo eso se declara archienemiga la izquierda, pero las derechas ultras en Europa, pero son todos admiradores de Putin. Y Putin es capitalismo con hiperestado, no con anarcocapitalismo, con hiperestado. Eso es lo que admiraba Marine Le Pen, lo que admiran Orbán, el presidente de Hungría, Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Todos los ultranacionalistas y las ultraderechas son fundamentalmente eso. Con eso se identifica, según él mismo lo ha proclamado, Javier Milei. No sé qué tanto que tiene para festejar, porque en realidad su vínculo más directo es a través de Vox. Y Vox no hizo una buena elección en este caso. El PP, la centro-derecha, a la que Milei siempre ignora, destrata cada vez que va a España, va para abrazarse con Vox. Bueno, la centro-derecha es la que ganó. No fue un triunfo arrasador, pero es la que ganó. Y el Partido Socialista de Pedro Sánchez perdió, quedó segundo. No se desmoronó, pero sufrió un retroceso. Nadie ve muy claramente qué es lo que tanto tiene para festejar Javier Milei. Yo diría que de momento en Europa, con los resultados buenos que en general obtuvo la centro-derecha, todavía es posible que todavía el centro sigue siendo mayoritario y todavía la ultraderecha aparece lejos de la posibilidad de desbancarlo.